Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos. Buenas tardes amigos míos, pues bienvenidos una vez más a nuestro programa de planeación intelectual. Qué bueno que están en esta tarde calurosa. Yo creo que tanto en la Ciudad de México como aquí en Puebla tuvimos ahorita que pues prácticamente quitarnos los sacos porque hace bastante calor. Qué bueno, estamos en trópico. Pues es un placer tener un programa una vez más de carácter internacional, de acuerdo con los propósitos que tuvimos de estar realizando mes a mes entrevistas de materia impositiva en todos los países que pertenecen a la firma UCC Global como parámetro, y con la confianza de que son firmas bastante importantes en el mundo entero, las que están incorporadas a nuestra firma internacional UCC Global. Hoy no es la excepción, nada más que ahora sí lo importamos desde Caracas a nuestro gran amigo Carlos Castro, un gran contador, con el cual, aparte de coincidir en muchas cosas, es un gran amigo, un buen chico venezolano, que ya por cuestiones de trabajo y pues por cuestiones normales de lo que ya todo el mundo sabemos que se está viviendo en Venezuela, pues ya optó por seguir aquí en la firma UCC Global, en sucursal México, y con diferentes actividades corporativas y empresariales como él sabe hacerlo. Antes de darle la palabra, voy a permitirme pues expresar un poquito su currículum de él. Él es Carlos Manuel Castro Parra, él es contador público y licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Santa María. Me imagino que es una universidad que está en Caracas. Sí, claro. Es una universidad que está en Caracas y en la cual además se tiene maestría en Derecho. Y bueno, su desarrollo profesional es en materia corporativa fiscal a través de diferentes lugares. Tiene participación como auditor, ha trabajado en las firmas de Deloitte en Caracas, Venezuela, ha sido pues auditor en jefe en diferentes empresas, entre ellas Manufacturera de Papel, Mampa, no sé si está bien dicho, pero bueno, creo que así es, más correcto. O menos está. Por lo menos aquí en México está asociada con otra firma que pertenece a UCC Global, de Peña, Soria y compañía SC, en el cual él es encargado de buscar desarrollo y operaciones de nuevos negocios en México, Centro y Sudamérica, en materia de derecho corporativo, auditoría financiera, contabilidad e impuestos. Sin duda alguna eso le ha permitido a don Carlos tener la oportunidad pues de viajar prácticamente, yo creo que con todo el continente. Ha vivido las experiencias, las situaciones económicas, políticas, y también entiende mucho de la situación tributaria que hay en muchos países de este continente. Pero pues qué mejor que él hable específicamente de la forma de tributar en Venezuela, que ese es el objetivo de este programa. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar en este programa de Planeación Intelectual. Es nuestro tercer invitado. A todo nuestro público que nos sigue, pues sabe que tuvimos la entrevista con Bolivia, después tuvimos la entrevista con Argentina, y bueno, pues ahora vamos a conocer, yo creo que de una manera muy interesante, características particulares de lo que es la forma de tributar de Venezuela. Sin duda alguna, pues por más que quiera yo evitar alguna circunstancia en particular, pues tengo que atravesar un poquito en el tiempo y pues decir que nos platique Carlos primero. Carlos, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo era Venezuela antes de Chávez, en forma fiscal, en forma financiera como país? ¿Cómo era Venezuela antes de Chávez y ya después del gobierno del presidente Chávez? Bueno, antes que nada, Vicente, quiero darte las gracias al maestro Justi a que me haya invitado a este espacio y poder hablar de temas tan interesantes. Agradecido pues y también agradecido a formar parte de esta familia UCC Global a lo largo de toda Latinoamérica y a lo largo de todo el mundo, pues somos una red internacional. Para ir directo a tu pregunta, Vicente, ¿qué te puedo decir? Mira, en materia tributaria, yo creo que es una de las pocas materias donde se ha habido evolución en este gobierno, ¿no? Ya que con la entrada de Chávez vino toda una revolución tecnológica, en la cual básicamente
antiguamente se declaraba de forma manual, con planillas, etcétera, como se acostumbraba en aquellos años 80, ¿no? Todo pasó a hacerse vía electrónica. El CENIAT, que es el SAC de allá, habilitó páginas y esas páginas nos permitieron hacer declaraciones electrónicas, haciendo más fácil la recaudación y haciendo más rápida la recaudación. E inclusive, pagas vía electrónica, ya automáticamente cuando tú declaras, ya te aparece en tu banco el monto que debes pagar y lo que haces es apretar un botón y pagas tus impuestos, ¿no? Sí puedo decir que esto en esta materia, tanto fiscal como parafiscal, fue una gran evolución. Y te voy a decir que era una evolución que venía de la mano con otros países. Venía de la mano con México, venía de la mano con Colombia, e inclusive los funcionarios del CENIAT estaban haciendo cursos y trabajos en conjuntos para seguir avanzando. Luego, ya próximo a la muerte de Chávez y la entrada ahora del nuevo gobierno a través del presidente Maduro, pues encontramos que se frenó un poco ese avance. Hemos visto como México ha evolucionado a lo que es la facturación electrónica, que era el siguiente paso pues que le debía tocar en materia de tributación a Venezuela, y lamentablemente pues en Venezuela nos quedamos allí. No avanzamos, no llegamos a la facturación electrónica. Como puedes darte en cuenta, pues, y como ustedes saben, en México hoy en día tenemos básicamente una contabilidad fiscal, porque ya el fisco sabe a través de la facturación electrónica cuáles son todos los movimientos, ¿no? Tanto de ingresos y de costos, tanto compras y ventas que tiene un contribuyente, a ese nivel que estaba planificado en Venezuela que se hiciera, no se ha llegado todavía. No sé si las autoridades tributarias venezolanas en estos momentos estarán retomando avanzar dentro de la evolución de la tributación, pero lo que te puedo decir con certeza es que en este momento ha habido un estancamiento en cuanto a esto en Venezuela. ¿Y qué tal? Aquí batallamos, por mucho que se diga modernidad, hacemos unos corajes con el portal, de que luego no podemos entrar, el internet es un lío. Pues yo creo que ya tampoco la excepción, así que no creas que me da tanto gusto la modernidad electrónica, Bueno, nos da dolores de cabeza. Bueno, fíjate que sí, lamentablemente yo creo que no lo digo yo, sino salen las principales noticias en el mundo, que Venezuela tiene uno de los peores internet del mundo. Entonces, sí, evidentemente te puedo decir que hemos tenido años que mis socios y yo hemos tenido que declarar de madrugada, ¿no? Porque se congestiona el portal, porque no da capacidad, etcétera. Sin embargo, este año hicieron algo que yo considero que fue inteligente, porque permitió no congestionar el portal, y es que pusieron diferentes fechas, dependiendo de la terminación del número de lo que es el número de identificación tributaria, lo que es el RIF allá, creo que acá es el RFC. Uh-huh. Entonces, para una categoría de contribuyentes que se llama especiales, que es buena parte de los contribuyentes en Venezuela, tuvieron que declarar en diferentes fechas. Entonces, eso permitió que no todo se acumulara a última hora, al 31 de marzo, que es la fecha tope, sino que algunos tuvieron que declarar a finales de enero, otros a mediados de febrero, y así eso sirvió para descongestionar un poco, ¿no? Ok, como quien dice, como para que no se metían en bola todos al mismo tiempo. Sí. Y bueno, y como buenos latinoamericanos siempre damos las cosas por última hora, sobre todo el pago de impuestos. Sí, nos encanta declarar el último día que está de plazo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Parece ser que eso ya es, tú no los puedes decir mejor, ya es universal. Sí, no, claro. Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos. Yo creo que todas las personas lo hacen porque, bueno, es un deber, porque hay que hacerlo, pues si no te sancionan, en fin. Entrará dentro de la conciencia de cada quien, pero en Latinoamérica por lo menos creo que no el pagamos impuestos porque hay que pagarlo, no, pero no lo hagamos de buen grado. Sí, sin duda alguna. Bueno, es verdad entonces que íbamos a la par en un momento dado en tecnología. Hablando de tecnología, pues yo creo que, como acabo de decir, hacer muchos berrinches. No quiero hablar mal de ello porque pues genios de la tecnología, como aquí en la casa radiodifusora nuestro amigo Juan Carlos, pues él es amante de la tecnología y si hablo mal pues me va a ir mal. Entonces no me atrevo a hacer algún comentario al respecto, pero bueno, entendiendo que es parte de la evolución y parte de las actividades que pues el gobierno busca cada vez ser más preciso. Correcto. En la obtención de información, obviamente para recaudar de una forma más expedita. Bien, pues acabas de decir que eso fue, digamos que a la par inclusive con México, pero ahora yo pregunto, antes de que estuviera el gobierno de Chávez, ¿teníamos un tratado para evitar doble tributación con Venezuela? Y después, ¿lo tenemos o nunca lo hemos tenido?
Bueno, con México no lo tenemos, lamentablemente, pero sí te puedo decir que los tratados para evitar doble tributación se han incrementado en este gobierno de una forma bastante grande. Yo diría que de unos 10, 12 tratados, ya llevamos más de 30 tratados, porque han habido una cantidad de países, si se quiere, amigos pues, del gobierno de Venezuela, que han hecho tratados, como es Rusia, Bielorrusia, todos estos países, pues no, muchos países árabes que hacen negocios con Venezuela y que han firmado tratados. China tiene tratados ahora para evitar doble tributación. Entonces es un universo de países que no son los países clásicos, ¿no? Tal vez los tratados clásicos que Venezuela siempre, los que más usamos los fiscalistas, ¿no? En Venezuela, pues el tratado que tenemos para evitar doble tributación con los Estados Unidos. Hay un tratado con los Países Bajos, también Holanda, etcétera, que son los tratados más clásicos. Pero si usted te metes en la página web del CENIAT ahora y pones tratados para evitar doble tributación, te van a aparecer una cantidad de tratados con algunos países que hasta a lo mejor me cuesta un poquito pronunciarlos, ¿no? Pero existen, pues, estos tratados. Pues sí, es triste para nosotros que no hemos logrado esa integración de América Latina y que México pues no lo tenga con Venezuela, independientemente de conflictos que hubo en sexenios anteriores, en el caso específico Chávez con el presidente Fox de México, en el que prácticamente se rompen relaciones con Venezuela. Pero independientemente de ello, bueno, pues se supone que los aspectos de comercio internacional debe permitir esa situación de hacer tratados para evitar doble tributación, mutuo beneficio para las naciones. Y triste que, por ejemplo, Venezuela mantenga un tratado con los Estados Unidos y no lo tenga con un país hermano como es México. De acuerdo contigo. Entonces sí son situaciones, pero bueno, pues son las cosas que estamos viviendo y que platicamos, porque pues como lo hemos hablado en periodos anteriores, el hecho de conocer la forma de tributar de todos los países, inclusive para los colegas de otros, de los miembros de la firma, ya sea en México o fuera de él, pues conocer a través de ustedes que nos hacen favor de aceptar esta invitación, para que de alguna manera tengamos un parámetro y cuando algún cliente de los muchos que tú manejas tengan el propósito de preguntarte o pedir tu asesoría para decir en qué país van a tributar o en qué país pueden hacer negocios, pues ya les puede decir, bueno, pues ahorita por ejemplo con México, Venezuela no puede porque nos impactaría doble en materia de impuestos y entonces podrías dar una asesoría, y ese es el objetivo de la firma y del programa de planeación intelectual, poner antecedentes generales para que se conozcan pues la viabilidad en términos prácticos, la posibilidad de que se pueda recomendar o no la inversión en uno u otro país. Correcto, sí. En el caso específico de Venezuela, platícanos, Carlos, ¿cuál es la tasa máxima de impuestos que pagan las empresas? 34%. ¿Y las personas físicas? Igual, lo que pasa es que tú sabes que los principios de tributación que tenemos en Latinoamérica y también tenemos principios internacionales de tributación, está la progresividad, ¿no? Y es evidente que la tasa en Venezuela es progresiva. Venezuela, pues al igual que gran parte de los países del mundo, está acogido a la renta mundial y sigue los principios internacionales de tributación. En ese sentido, tú vas a encontrar unas tasas en Venezuela que para personas físicas oscilan entre un mínimo de un 6% hasta un máximo de un 34%, dependiendo del ingreso que haya obtenido la persona, dentro de ese principio de justicia tributaria, en el cual pues el que más gana más paga, ¿no? Nosotros tenemos medido allá los ingresos en una unidad de medida, valga la redundancia, que se llama unidad tributaria. Actualmente una unidad tributaria, si mal no recuerdo, es equivalente a 500, ¿no? Hasta 500. Entonces usted hace la conversión y dependiendo pues la cantidad de unidad tributaria que esté percibiendo en el periodo como renta, pues le tocará pagar en función de eso. Sí, ahora me nace una aclaración. Me dices, con los principios tributarios internacionales, efectivamente, busca un principio de equidad y proporcionalidad. Pero ese principio sí se ve reflejado en las personas físicas. Pero, por ejemplo, en México, sí, la persona física paga sobre una tarifa hasta un 35%. Pero la persona moral es una tasa, es un porcentaje. El otro es una tarifa y la persona moral es un porcentaje. Allá, ¿es tarifa para la persona física, para la moral, o es de igual manera
tarifa para persona física y tasa para la persona moral, o ese 34% oscila del 6 al 34, como me dices, para ambos contribuyentes? Sí, no, definitivamente oscila. Oscila, ponte, los que ganan entre 0 y 1000 unidades tributarias, le toca pagar, por ejemplo, tengo un ejemplo, un 6%, por decir algo, ¿no? Y así van subiendo, ¿no? Entonces, que ganan entre 1000 y 2000 pagan más. Igualmente las personas morales, ¿no? Que allá, las personas morales, pues también pagan de 0 a tanta cantidad de unidades tributarias, les toca un 15, luego de 2000 a 3000 más o menos, le toca un 24, y la última tarifa es de esa cantidad en adelante, pues, ¿no? A lo que gane, o sea que tiene un tope, pues, tiene un tope de 34, y hablando, pues, dentro de la tónica de los principios internacionales de tributación, pues, tiende en ese sentido a la no confiscatoriedad, ¿no? Si bien no tenemos un parámetro establecido de cuándo un impuesto es confiscatorio o no, pues sí tenemos como una cierta tendencia los fiscalistas a creer que siempre debería ser menos de un 50%, ¿no? Sí, pues, lo que cobre el fisco, pues Venezuela está ahí dentro de ese límite de ese 34%, tope para ambas personas, tanto para, allá la llamamos personas naturales, no personas físicas, y las personas morales, pues también tienen ese tope. Ok, perfecto. Bueno, pues son cosas que podemos considerar también aquí en México. Si bien es cierto, en alguna época en México tuvimos la tasa del 42%, no deja de ser que fue una tasa, y también debería de haber jugado con una proporcionalidad en función de su capacidad real, y eso no ha pasado en las empresas. No recuerdo, y si no alguien del público ya me reclamará, pero no recuerdo que las empresas hayan estado por tarifa. Siempre han sido un porcentaje sobre la utilidad, sobre la ganancia que han pagado, y no ha habido escalas, sino ha sido la tarifa, el porcentaje en forma definitiva sobre la base gravable. No ha habido la cuestión de hacerlo con diferentes tasas en función del nivel de ganancia. Entonces son cosas que podemos aprender de Venezuela, ¿no? Esos son puntos útiles que podrían ayudar a precisamente evitar la evasión, siendo un poco más proporcionales o equitativos con esas diferencias. Y viene la siguiente pregunta, en Venezuela, ¿existe el IVA, el impuesto al valor agregado? Claro. Sí. ¿Qué tasa tienen ustedes? Un 12%. Pues fíjense, amigos míos, pues ya cada vez que nos vamos enterando y platicando nos encontramos. Bolivia nos espanta con un 13%, Argentina nos espanta con un 21%, wow. Y ahorita tú nos regalas un 12%. Entonces, andan abajo de, bueno, a excepción de Argentina que anda el 21, nosotros andamos con el 16. Pues sí. Entonces, realmente son situaciones que pueden decir, es que ese impuesto es traslativo, es una intermediación, sí, pero al consumidor final sí le representa algo. Y México, por ejemplo, dejó las tasas preferenciales en las zonas fronterizas que las requería para ser competitivo, sobre todo en las fronteras con Estados Unidos, y sin embargo regresó a la tasa general, encareciendo el precio del consumidor final, y pues que obliga a que la economía de la zona fronteriza disminuya su productividad. ¿Y qué pasa? Pues tanto los de fuera como los de dentro se cruzan del otro lado. ¿Por qué? Porque van a encontrar productos de calidad y con precios más baratos, solo por olvidarse que tuvimos, que serán 10, 12 años con tasa preferencial, y de momento se les ocurrió que tenía que ser generalizada. Situación que se me hace que fue tomada una decisión no apropiada, considerando que hay que valorar los precios, el precio final del consumidor, porque tiene un impacto muy fuerte. En fin, pues nos vamos aprendiendo, aunque un 12%, pues sí se me hace razonable. Me acuerdo cuando empezamos aquí con el 6, el 10 y el 15 y el 20, luego dependiendo de la calidad o el uso de los productos, se trataba de grabar el lujo, no hacer una tasa general y grabar todo nada más por grabarlo. Sí, claro. Pero bueno, pues así nos pasó acá, y bueno, pues ustedes con el 12 se me hace una tasa bastante razonable por allá. Como ven, amigos, pues hay muchas cosas, no podemos hablar muchas veces de bueno o malo, pero podemos ir tomando y apreciando ciertas decisiones que se pueden adoptar
de otros países, que en un momento dado al final es el beneficio, es para la población, el ser humano en general, como un ser general sin que tenga bandera. Entonces hay que tomar las mejores posiciones de otros países para intentar adoptarlos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues gracias a tener la oportunidad, como en este programa, de tener a gente destacada, gente especializada en la materia, y como no es la excepción aquí, don Carlos Castro, todo un profesional, contador público y abogado, conocedor de la materia, y no solo de Venezuela, sino de muchos países, porque pues anda de viajero. Yo creo que él ni en su casa lo conocen, pero bueno, eso ya es otro relajo. Bueno, cada vez que puedo me llevo a mi esposa, ¿no? Para que me dé permiso de... Bueno, eso me parece... de viajar. Me parece muy bien. Ok, pues bueno, pues Carlos, seguimos. Eres una de las personas que ahorita... Quería hacer una pequeña corrección. Si hubo un aumento en la unidad tributaria, me corrige por aquí mi apuntadora, ¿no? Está en 1.200 actualmente la unidad tributaria. ¿Y eso podría, contra qué lo podrías equipar a esa unidad monetaria? ¿Con dólares? ¿Me lo podrías decir en dólares? Bueno, mira, hablar de dólares en Venezuela es muy difícil, Víctor. O sea, tendría yo que darte una explicación, Vicente, un poquito larga. Sin embargo, muy gráficamente te voy a decir que en Venezuela realmente aunque hay unas tasas oficiales, dentro de las mismas tasas oficiales se manejan varias tasas, ¿no? Por lo menos tienes una tasa oficial de ICON que está en un parámetro de 3 cifras, está en 100 y algo. Es una subasta en la cual van varias personas, solicitan, y si cumple los requisitos y el gobierno lo aprueba, pues se le dan esos dólares preferenciales, que están a 100 y cacho, como dicen acá, no el precio. Luego tienes una tasa de remesa. O sea, ¿qué pasa actualmente en Venezuela? Las personas, yo diría que buena parte de las personas en Venezuela están comiendo, están viviendo gracias a las remesas, por la diáspora venezolana que ha habido. Pues ha habido muchos profesionales y personas que han emigrado del país buscando mejoras por la crisis económica que tenemos, por la alta hiperinflación que hay, etcétera. Y entonces se ha convertido en uno de los países que más reciben remesas de afuera. Resulta que este tipo de remesas, si tú la quieres enviar de una forma oficial a través de Zoom, de las casas autorizadas y tal cambio en Venezuela, acabo de leer ahorita que ya está en 2.900.000. O sea, una gran diferencia entre 100 y algo, 3 cifras, pues que valga una subasta oficial para otorgarte divisas. Recuerda que en Venezuela hay un control de cambio, a que pues te la vayan a pagar en 2.900.000 la remesa. Que tienes una segunda tasa. Yo diría que es un reconocimiento también del gobierno del verdadero valor del dólar y de la hiperinflación tan alta que tenemos, porque dice el Fondo Monetario Internacional que podría llegar a 1.000.000% al final de este año, ¿no? Luego, evidentemente, cuando escasea un producto, en este caso divisas, un producto que es demandado, todos sabemos que en inflación la gente trata de protegerse con moneda dura. Entonces, nacen los mercados negros. Y Venezuela no es la excepción, pues. Existe un mercado negro en Venezuela que está un poco más alto, ¿no? Está un poco más alto que el mercado de las remesas, pero que más o menos tampoco está tan distorsionado. Pues si estuve leyendo mal esta mañana, debe andar como un 3,5 millones, 3,600.000, lo que sería el mercado negro, ¿no? Que tenemos cierta prohibición en Venezuela de hablar de él, ¿no? O sea, el gobierno no nos deja hablar mucho del mercado negro, pero es una realidad, pues. Una realidad en la economía, hay que hablar de realidades. Es una realidad, sí, claro, que la gente va al mercado negro y adquiere las divisas a este precio. Entonces, fíjate, tenemos diferentes precios de divisas, ¿no? Hay una protegida que tenía el gobierno también, que era muy baja, ¿no? Entonces, hablar de dólares allá es difícil, pero sin perder la perspectiva de que a la final, pues si lo necesitas con inmediatez, hay un mercado negro que es uno de los que más te proporciona esta divisa a un monto alto. Ahora fíjate, si te quieres comparar la unidad tributaria, pues nada, tienes simplemente que multiplicar, ¿no? Un bolívar es equivalente a 1.200 unidades tributarias. Entonces, si te toca pagar 1.200 unidades tributarias, pues te toca pagar un bolívar, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que tienes que multiplicar simplemente. Ahora,
¿Qué beneficio tiene tener una unidad tributaria? Bueno, en que ya tienes una medida tributaria allí que debería en sana teoría cambiar anualmente, de acuerdo a la ley. Este año tuvimos algo excepcional. La cambiaron 2 veces, la cambiaron a mediados de año. Eso fue algo que nunca había pasado en todos los años que llevo yo en este tema de tributos. Y a mediados de año subió de una forma fuerte, ¿no? Subió de una forma fuerte, subió de 500 a 1.200.000. Entonces, sigo insistiendo, estos son indicios de un reconocimiento de una economía difícil, de una economía en crisis y de una hiperinflación galopante con la cual estamos viviendo los venezolanos a diario y que se ve afectada en los tributos. Pues yo creo que se va a afectar en los tributos porque aumentaste la unidad tributaria a este precio, es porque tributariamente estás aceptando de que tienes una situación irregular y que tienes una situación de hiperinflación que está afectando todos los ámbitos económicos de Venezuela. Pues lo están aceptando y que ya no les cabe forma de hacer cálculos, que creo que amanecimos en estos días con 5 ceros menos. Sí, esa fue otra de las cosas que nos tocó a los venezolanos digerir. Ya se venía hablando, ¿ok? Ya de hecho se había diferido su entrada en vigencia para julio, si mal no recuerdo, y se dijo que iba a entrar ahora para agosto. El cambio de la moneda del bolívar fuerte en el año 2007 al bolívar soberano, ¿ok? Se decía que se le iba a quitar unos ceros a la moneda, pues finalmente nos enteramos que le van a quitar 5 ceros a la moneda, o sea que te encontrarás que un bolívar será el equivalente a lo que hoy son 100.000 bolívares después que entre esta medida. Es interesante pensar que 50 bolívares o 500 bolívares, perdón, van a ser 50 millones de bolívares, ¿no? O sea, y no solo, Vicente, te puedo decir que le ha quitado 5 ceros. En el año 2007 ya le habían quitado 3 ceros, sí, ceros, o sea que estamos hablando de que en un periodo de 10, 11 años le han quitado a la moneda venezolana 8 ceros. Yo creo que es algo impactante para una moneda, ¿no? Pues aquí le mandamos saludos a nuestro amigo José Israel Rivera, que dice que si le puedes dar una opinión de qué piensas acerca de que México cuente con un sistema tributario tan digitalizado a la posta del CFDI y países como Alemania no lo tenga. Bueno, yo no sé si Alemania lo tenga o no lo tenga, pero bueno, pensando en que nos dice amigo que no lo tiene. ¿Cómo se llama el oyente? Nuestro amigo se llama Josué Israel Rivera, que te manda a saludar. Ok. Josué, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Fíjate, interesante tu pregunta, ¿no? Yo observo que la tecnología en materia de tributación ayuda mucho al contribuyente, ayuda mucho al contador que le toca llevar los controles y los cálculos y ayuda muchísimo al fisco en la recaudación. Yo creo que la incorporación de la tecnología facilita el proceso y todo lo que facilita el proceso es bueno. Mi experiencia ha sido que la incorporación de la tecnología, tanto en materia fiscal como parafiscal, ha sido positiva. Y creo que México, que haya evolucionado y se haya desarrollado la factura fiscal y que haya un buen control fiscal, ayuda a la recaudación y ayuda a la fiscalidad del impuesto. Con ese objetivo, ¿no? Ese es el por qué tributar, que es ayudar al gasto público, pues. O sea, y todos estamos obligados a hacerlo respetando los principios internacionales de tributación, de igualdad, de justicia tributaria, de no confiscatoriedad y de legalidad, por supuesto. Los tributos deben existir. Entonces, mi opinión es que es positivo, definitivamente. Sin duda alguna, la pregunta viene porque muchos, repito, los corajes que hacen con internet, a veces ponen un tela de juicio si es bueno o es malo todo lo que es tecnología, pero bueno, pues ya sabemos que el objetivo es agilizar y facilitar, que a veces eso queda en el libreto y se complica a veces un poco más, pues como dices, ¿no? También en Venezuela tienen problemas con internet y yo creo que eso va a ser un problema que lo vamos a tener todos. Ahora, países tan no poblados o digamos de un buen nivel económico, una estabilidad aceptable, vamos a pensar que está la economía de Alemania, pues a lo mejor siempre se ha dicho, y tú lo sabemos como abogados, que en país que entre más leyes tenga, quiere decir que ha tenido más cosas que controlar. Es correcto, sí.
Entonces, si Alemania vive con una cuestión civil y una conciencia de cumplir para el gasto público porque ve reflejado su beneficio, a lo mejor no se ve el gobierno en la necesidad de hacer las cosas tan complejas o buscar la manera de tener información rápida para ejercer su poder de imperio y hacer una recaudación expedita en la medida en que piensa que el contribuyente lo está evadiendo. Entonces, en esa medida de la exigencia es en la medida en que se busca la actualización tributaria. Claro. Y a lo mejor lo que estamos platicando tú y yo pues es una circunstancia latinoamericana, claro, una circunstancia económica que nos hace temblar a todos. Bueno, fíjate algo, Vicente, no podemos desligar la parte tributaria de la parte social, ¿no? Claro. Porque evidentemente, porque se pagan tributos, bueno, para que el Estado tenga cómo retribuirle a los contribuyentes en las cosas que el Estado debe proveer, y lo tenemos en la mayoría en nuestras constituciones, pues él debería dar a sus ciudadanos pues salud, le debe dar educación, le debe dar asegurarle viviendas dignas, asegurarle vestidos, o sea, las cuestiones básicas, ¿no? Entonces, en los países pues como Alemania, en estos países desarrollados, de estos países de primer mundo, yo pienso que la gente paga tributos con un poco más de tranquilidad o con un poco más de gusto, porque ellos ven retribuido realmente eso en su nivel de vida y en la calidad de vida. Tal vez en Latinoamérica pues tenemos muchas fallas en este sentido, y es por eso que los latinoamericanos no tendemos a pagar impuestos con tanto gusto, ¿no? Claro. Aunque bueno, tengo entendido que también no es algo exclusivo de Latinoamérica, entiendo también que un poco al norte también... Sí, también pasan muchas también, cosas, ¿no? El tío Sam también estrangula un poco al americano, ¿no? Bueno, pues siguiendo en la tónica, yo te pregunto, hablando realmente, hablaste de la unidad tributaria, en la cual hay cierta excepción a las personas que mientras no rebasen la unidad tributaria no pagan impuestos o no están, o más bien ni declaran, no están ni obligados a declarar beneficio, porque considerando la economía y las circunstancias que está viviendo Venezuela, pues obviamente todavía pagar impuestos a los sueldos bajos que no alcanzan, y todavía que pagar impuestos sería algo así medio complicado. Pero ahora yo me pregunto, la situación fiscal es un reflejo también de la situación productiva de un país o de una nación. En el caso de Venezuela, por lo que escuchamos acá y por lo que se dice que es de dominio público, pues la carencia, el sueldo no alcanza, hay carencias económicas, no hay abasto o no se alcanza a cubrir las necesidades básicas. Si eso es un problema generalizado, de alguna manera, pues yo creo que el gobierno de alguna manera se hace una especie de harakiri, porque al tener una situación de esa naturaleza, pues todas estas personas que podríamos decir que es el grueso de la población, que sufre una economía disminuida, que no le alcanza, pues evidentemente no va a tener base para tributar. Entonces yo pienso que la recaudación del gobierno no falta de eficiencia de recaudar, simplemente no tendría una buena base de recaudación. Entonces, y eso pues también pienso que el gobierno, como cualquier otro, pues debe buscar la manera de hacer productiva para que le genere también y contribuya. Si no cumple con eso, pues en un momento dado puede hasta no recaudar. Digo, no quiero pensar eso en Venezuela, porque al decir que no recaude nada, ya estaríamos en una situación, yo creo, muchísimo más grave de lo que se podría decir que está ahorita en estos momentos. Entonces, sin hablar de la cuestión sentimiento político, podríamos decir que fiscalmente la recaudación es muy deficiente, pero no deficiente por la falta de fiscalización, porque no hay base sobre qué cobrar. ¿Puedo interpretar de esa manera? Sí, mira, fíjate, evidentemente yo estoy convencido de que el fisco venezolano y el gobierno venezolano no es que no quiera recaudar, todo lo contrario. Yo veo que las acciones que emite van orientadas hacia tratar de recaudar todo lo que sea posible, ¿no? Sin embargo, la economía te marca unas pautas reales. La economía te muestra en realidades, y sobre esas realidades
obtienes finalmente los resultados, ¿no? Y es evidente que en Venezuela ha disminuido fuertemente la recaudación. Fue tanto así que por primera vez en este ejercicio, este cierre de ejercicio de este año 2017, en mucho tiempo extendieron el plazo para presentar las declaraciones de impuestos sobre la renta, tanto para las personas físicas como las personas morales, que ya la llamamos jurídicas, hasta el 31 de mayo. Siempre la fecha tope era 31 de marzo y a algunos contribuyentes especiales se les extendía hasta algunos días de abril, hasta unos días que nunca pasaban de las primeras semanas o la primera quincena de abril. Pues sorpresivamente, ya para finales de abril de este año, el CENIAT indicó que se extendía el lapso de recaudación hasta el 31 de mayo. Eso evidentemente es un símbolo de que no habían recaudado lo que tenían en mente y estaban tratando de alargar lo más posible los tiempos de recaudación, a ver si de alguna manera los números le cumplían las expectativas y van en función de las recaudaciones de los ejercicios anteriores. Es algo lógico, pues evidentemente si hay menos empresas, hay menos poder adquisitivo, hay menos trabajo, hay una gran diáspora de profesionales, pues es lógico que la recaudación va a disminuir y es lo que ha pasado en Venezuela. Hay una disminución de la recaudación porque va de la mano con la economía. Pues. Si la economía del país va en descenso, si estás en una hiperinflación, si las empresas están cerrando y se están yendo en vez de abriendo nuevas empresas, pues ¿a quién le vas a cobrar? O sea, ¿dónde está el público, no? Entonces, ¿dónde está la materia prima a la cual le vas tú a cobrar el tributo? Entonces, eso evidentemente ha pasado en Venezuela y te acabo de poner el ejemplo más claro del reconocimiento de esto por parte del gobierno que alargó la fecha, pero por un tiempo nunca antes visto, por lo menos en los años que llevo yo en esto, que son unos cuantos, ¿no? Yo jamás había visto que extendieran un tiempo de recaudación hasta un mes y medio o 2 meses después del tope máximo, ¿no? Lo que me da una preocupación más, una cosa es que la escasez de trabajo, pues evidentemente escasea el dinero para gastar, pero hay producto. Pero hablas de que las empresas se van, entonces nos encontramos bajo 2 problemas: la ausencia de bienes y la ausencia de dinero. Entonces, en la medida en que esos 2 fenómenos vayan creciendo a la par, pues yo creo que eso pone también una situación recaudatoria casi nula. Si la empresa se va o la empresa no vende, no tiene todos los productos y de los que tiene no se los pueden comprar porque no les alcanza o tienen que escoger entre uno que otro producto las personas, evidentemente la venta de esas empresas disminuye, la ganancia disminuye. Y la persona que gasta lo esencial porque no tiene ni gana lo suficiente para comprarlo. Entonces, visto desde el generador de la economía como el consumidor, impacta de las 2 maneras: la ausencia de bienes y la ausencia de dinero. Entonces, en la medida que eso apriete, puede generar pues todavía un fenómeno más de disminución recaudatoria, independientemente del impacto económico y todo lo que de ello, o así que salga de todo lo demás que vaya aparejado con eso. Mira, no hay que perder, Vicente, el contexto de lo que es una hiperinflación. Mira, velo de esta forma. Si bien no es en eficiencia, no es en unidades que se llegan a los números, se llega por montos exorbitantes. Porque si tú tenías un agua que te estaba costando la semana pasada, por decir algo, 700 bolívares, y que resulta que esta semana te pasa a valer 1.200.000 bolívares, entonces ten la seguridad de que no vas a vender más agua. O sea, aumentaste no porque vendiste más agua de la que vendiste la semana pasada, sino que las 2 aguas que vendiste ahora valen el doble o el triple, y es por eso a lo mejor que ves números grandes. Es por eso a lo mejor que sigues viendo números, pero como te vas a unidades, y esto lo vivimos a diario con las empresas allá, que dicen, mira, pero tienes unos números grandes, o sea, vendiste, sí, pero no vendí más unidades. O sea, vendí más, tengo más ingresos porque tuve que aumentar los precios
debido a la hiperinflación que estamos viviendo, donde todos los días me aumentan mis productos, mi materia prima, tengo que aumentar constantemente. En Venezuela está aumentando el salario mínimo, eso afecta a la hiperinflación porque automáticamente te aumenta el salario mínimo y por otro lado aumentan todos los productos. Entonces ya los venezolanos nos asustamos cuando aumenta el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es que no nos alcanza. O sea, te aumenta el salario mínimo y todos los productos te aumentan mucho más. Entonces, lo que tú adquirías antes, ahora, aunque ganas más, lo adquieres menos. Entonces, es una espiral hiperinflacionaria que se incrementa, donde ves muchos números, pero ves poca eficiencia. O sea, ves poca eficiencia en cuanto a producción, porque ahora hay menos producción, ves cuánto eficiencia en cuanto al poder adquisitivo para poder adquirir esos productos, y las empresas están realmente en Venezuela sobreviviendo. Es lógico que si la materia prima que produce los productos, que son las empresas, y que lo hacen a través de la renta, principalmente, que es la madre de todos los productos, que en Venezuela tenemos otros impuestos, pues IVA, hay un impuesto al deporte, hay un impuesto para la ciencia y tecnología, contribuciones especiales, ¿no? Tributos, género tributo, contribuciones especiales, y las contribuciones especiales clásicas, seguro social, etcétera. Mira, todas se ven disminuidas, porque son contribuciones que se pagan en la medida que las empresas alcanzan determinado nivel de ingresos, ¿no? Entonces, evidentemente que la materia prima para el tributo disminuye, solamente se ve inflada por una situación de números de hiperinflación, pero que en eficiencia es menor, porque las empresas no están produciendo más, por ende no están produciendo más empleo, y por ende están pagando en función de una hiperinflación. Ok. En México se dio en los 80s que subía el salario mínimo cada mes. Pasamos esa situación, no es ajena a nosotros. Pero hubo empresas que, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de, y no puedo decir nombres porque estaría haciéndole publicidad, pero que acapararon sus productos, no vendieron y esperaron que terminara el año. Y empezaron a vender con el precio actualizado, con un costo que ellos habían pagado muy barato. Habrá empresas en Venezuela que están aprovechando esta inflación constante para que en un momento tengan almacenado productos a un costo de hace un año, por decir algo, y que están esperando que ya se haya multiplicado el precio 10 veces y lo saquen. Mira, Vicente, hay de todo en el reino del Señor. Sí, pues por eso pregunto. Y Venezuela no es la excepción. Seguramente para muchas empresas que están haciendo eso, en mecanismo hay instituciones, o sea, gubernamentales, que están dedicadas a combatir esto, que como es la SUNDE, que regula precios. Hemos visto muchos casos de acaparamiento de productos, donde se han conseguido los productos y le han sido decomisados, ¿no? Y han sido de una u otra manera entregados al pueblo dentro de unos mecanismos que ellos tienen, ¿no? Socialistas, bolsas club, en fin. Pero sí, claro, evidentemente eso pasa en todas partes, esa acumulación de productos, ¿no? Lo malo es cuando tú pierdes el parámetro de lo que es una acumulación de productos para especulación, y cuando es un inventario normal y justo y necesario para reponer tus mercancías. También hemos encontrado casos de empresarios que tienen un inventario normal de una rotación de 2, 3, 4 días, como tú y yo como contador lo sabemos, mantiene sus niveles de inventario, y resulta que llega la autoridad, llega la SUNDEP y lo tilda de acaparamiento cuando realmente no lo es, ¿no? O sea, aquí lo importante es mantener el criterio y defender el criterio lógico de cuánto debe mantener un empresario en sus inventarios para podernos reponer en una situación de hiperinflación, y cuando realmente es una persona que está acaparando para aprovecharse de una situación de hiperinflación. Y tal vez este es el parámetro que la SUNDE debería medir para no afectar más la situación de desabastecimiento que hay en el país. Porque cuando hacen estas medidas, cuando toman estas medidas, y muchas veces afectan a empresarios honestos que lo que están es sobreviviendo, están surfeando una ola en un país que está en una crisis económica profunda y una gran hiperinflación,
pues entonces lo que hacen pues es dañar más al pueblo que necesita el producto, al consumidor final que necesita comprar ese producto para su subsistencia. Eso es lo que pasa. Ok, Carlos, pues sí, definitivamente es muy cierto lo que estás diciendo. Nos quedan 5 minutos de programa más o menos. Les recuerdo a todo nuestro público que para cualquier comentario tenemos nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com, donde bueno, pues recibimos con mucho gusto sus comentarios y contestamos lo más pronto posible, por si les gustan hacer más preguntas a don Carlos y no alcancemos a ver algo de su interés aquí. Y como nos queda poco tiempo de programa, pues yo creo que ya quisimos venir a don Carlos Castro hasta acá. Estos próximos 5 minutos que nos quedan de programa, yo le diría a don Carlos, platícanos lo que nos gustes platicar de Venezuela para México. Bueno, querido público, hermanos mexicanos, latinoamericanos que nos escuchan. Panas, como decimos acá en Venezuela. Lo que les puedo decir es que en Venezuela estamos haciendo todo lo posible, los empresarios que seguimos allá, los empresarios que siguen manteniendo sus empresas y que siguen generando empleo, estamos buscando todos los mecanismos para surfear la ola y para tratar de avanzar dentro de esta crisis, ¿no? Pero las crisis tienen una particularidad. Las crisis te enseñan. Las crisis te hacen ser creativos. Nosotros los venezolanos hemos aprendido muchísimo de esta crisis, aunque la verdad que es una situación muy difícil, que no se la deseo a ningún país, pero buscando el lado positivo de las cosas, es que nos hemos vuelto más creativos, hemos aprendido a salir de nuestra zona de confort, que es lo que yo veo en muchos de los países que visito y muchos de los países que asesoramos hoy en día, que a veces le cuesta salir de su zona de confort, y cuando en realidad pueden hacerlo y pudieran hacer sus empresas más productivas y hacer sus empresas pasar de ser empresas nacionales a empresas multinacionales o internacionales. Cuando tú te enfrentas a una crisis y empiezas a ver cómo el producto que tú tienes y cómo el negocio que tú tienes, que ha sido bueno dentro de tu zona de confort, pudieras exportarlos a otros lados, pudieras exportarlos a otros países y que puede ser eficiente, entonces empiezas a salir de esa zona de confort y empiezas a conseguir logros impresionantes. Una de las cosas que me ha gustado mucho que en México, que he visto muchos corporativos mexicanos, que a través del trabajo que nosotros hacemos, a través del trabajo que hacemos a través de todos los despachos afiliados a la red de UCS Global, han logrado expandirse y han tomado esa decisión, que no es fácil, de salir de sus fronteras, de salir de su confort dentro de su país y llevar estas experiencias a otros países, y están siendo exitosos. Entonces yo creo que algo que hemos aprendido los venezolanos de esta crisis es a ver cómo la superamos y a ingeniárnosla para ser eficientes dentro de una situación económica tan desfavorable. Sí, sin duda alguna, los golpes son los mejores maestros. Definitivamente. Los golpes son los mejores maestros. Bueno, pues amigos míos, pues ya estamos a 1 minuto de terminar. Primero que nada, agradecerle a Carlos Castro, a su esposa también por venirnos a acompañar, todos nuestros hermanos venezolanos. Pues yo más que nadie, que tengo a muchísima familia Justice en Venezuela, Angélica Justice, Raquel Justice y mucha familia que está por allá, pues mandarles un cordial saludo, y que pues aquí estamos en México y en lo que les podamos servir a todos ellos con mucho cariño. Y bueno, pues recibimos aquí a don Carlos con el cariño de siempre, ya lo tenía mucho tiempo de conocerlo, pero pues qué mejor razón que ya va a andar por aquí con toda su familia y tendremos la oportunidad de convivir más y aprender muchísimo de todas estas enseñanzas que nos da don Carlos, y sobre todo esa experiencia que ahorita están viviendo. A los mexicanos ya se nos olvidaron los 86, los 84, los 82, épocas difíciles. Dicen que a veces que olvida la historia tiende a repetirla. Esperemos no nos pase una situación similar, pero pues ya la tuvimos, tal vez no tan drástica como está ahorita viviendo Venezuela, pero pues no estuvimos tan lejos de que eso sucediera. De hecho, pues también tuvimos en el
no me acuerdo precisamente, en 91, 92, también le quitamos 3 ceros a nuestra moneda. O sea, vivimos también unas situaciones complicadas. No llegó a ser tan drástico como ahorita, pero bueno, vive Venezuela, pero bueno, pues no deja de ser que ya hay experiencia, y que pues deseamos que todos los países no lo vivan, y que los que lo estén viviendo pues poco a poco encuentren el camino para salir adelante. Pues gracias Venezuela, gracias don Carlos Castro por ilustrarnos este día en el programa, aprender un poquito de los impuestos de Venezuela. Nos hace falta mucho más tiempo y muchos más temas para entender muchas cosas que son muy particularidades jurídicas que cada país tiene. Lo he platicado siempre, la carrera de Derecho es la única carrera que no se puede ejercer igual en todos los países. Cada quien tiene su propia legislación, su propio criterio y sus propias doctrinas. Aunque seamos hermanos del derecho romano, de todas maneras tenemos nuestras particularidades. Y bueno, pues Venezuela tiene muchos conceptos que también sería oportuno en un momento dado aprenderlos, conocerlos y aprender de todo ello. Gracias don Carlos, gracias a todos ustedes, les agradecemos una vez más su compañía, los esperamos dentro de 15 días en su programa Planeación Intelectual. Gracias por acompañarnos, los que estén comiendo, pues buen provecho y que les esperen un excelente fin de semana. Gracias a todo el apoyo aquí de Estrategia Intelectual, gracias a Juan Carlos Sierra que nos salva siempre la vida con toda la tecnología. Muchísimas gracias, hasta dentro de 15 días. Muy buenas tardes.